Muchas gracias, Elvis. Bien, vamos a empezar leyendo el libro de Zacarías, el capítulo 2. Busquen en sus Biblias. Espero que las tengan ahí a la mano. Y hermanos, yo les animo, cuando estamos estudiando la Biblia, es mejor no usar una Biblia electrónica, ¿ya? Mejor no usar una Biblia electrónica en tu celular o algo así. Siempre para el estudio es mejor tener una Biblia física, ¿ok? Para poder rápidamente moverse en la Biblia. Es una recomendación para nosotros. Leamos entonces Zacarías el capítulo 2. Esta es la tercera visión que Dios le concedió a Zacarías. Alcé después mis ojos y miré. He aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. He aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, habla a este joven, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos del cielo os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Porque aquí yo alzo mi mano sobre ellos, y serán despojo a sus siervos. Y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. Canta y alégrate, hija de Sión, porque aquí vengo, y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día, y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. Y Jehová poseerá a Judá su heredad en la tierra santa, y escogerá aún a Jerusalén. Calle toda carne delante de Jehová, porque él se ha levantado de su santa morada. Bueno, así leemos, hermanos, esta tarde este capítulo, y me imagino que algunos de ustedes ya se darán cuenta, aquí tenemos un capítulo muy profundo de la Biblia para estudiar. Vamos a compartir ahora la pantalla para que la clase se haga más amena para nosotros. Muy bien. El tema para esta tarde y el domingo que viene es el futuro glorioso de Jerusalén. Y aquí tenemos un cuadro artístico de cómo será la ciudad de Jerusalén, quizá algo de cómo era el tiempo de Cristo, cómo será en el futuro también. Hermanos, para introducir este capítulo, permítame ir a 2 de Corintios, el capítulo 5 y el versículo 7. Me parece, hermanos, que este versículo es un versículo que tenemos que tener bien marcado en nuestras Biblias, porque en los siguientes años este versículo va a ser muy, muy importante para nosotros, para animarnos en la vida cristiana. ¿Qué leemos en 2 de Corintios 5, versículo 7? Porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, estas palabras tan sencillas van al meollo de la vida cristiana. Hermanos, la vida cristiana no es una vida que vivimos por vista. Muchas veces nos pregunta,
personas dicen, pero pastor, ¿cómo puedo comprobar que Dios existe? La verdad es que no lo puedes comprobar. Porque Dios ha decretado que la vida cristiana es una vida de fe, no de vista. En la eternidad vamos a ver a Dios. Pero ahora tenemos que aprender a vivir por fe. Y mientras esperamos el fin de esta época y la eternidad, la verdad es que como creyentes y como iglesia, muchas veces somos débiles y somos una minoría. Creo que todos entendemos eso, ¿no es cierto? Hoy en día, aunque la iglesia ha crecido mucho en todo el mundo, la iglesia no deja de ser una minoría y muchas veces somos totalmente menospreciados. Lo digo porque así vivían los judíos en el tiempo de Zacarías. Recordemos el contexto de este libro. Los judíos habían pasado 70 años en el exilio. Los babilonios habían destruido la ciudad de Jerusalén y habían destruido el magnífico templo de Salomón. Cuando el exilio se acabó, los medo-persas permitieron a los exiliados volver a Jerusalén. En Esdras, el capítulo 1, leemos que volvieron para reconstruir el templo. Empezaron bien, con entusiasmo, pero pronto vino la oposición. Se desanimaron por 16 años. Dios levantó al profeta Ageo y a través de la predicación de Ageo, el pueblo se animó a reconstruir el templo. Estaban en los primeros meses de la reconstrucción cuando Dios levanta a Zacarías y le da a Zacarías un tremendo ministerio profético. En resumen, el ministerio profético de Zacarías es para animar al pueblo a seguir trabajando cuando todas las circunstancias que le rodeaban era para desanimarlos. Los judíos en ese tiempo eran pocos, eran pobres, estaban en un gran imperio, pero vivían en un rincón. Y si algún judío se atrevía a decir que el Dios de ellos, el Dios Jehová, es el único Dios que existe, francamente la gente se iba a reír, ¿no es cierto? Porque humanamente hablando uno pensaría, si Jehová es el verdadero Dios, se supone que su pueblo debe ser el pueblo más grande en la tierra, no como los judíos en ese tiempo. Y para colmo, el templo de ese Dios estaba en ruinas. ¿Cómo creer que Jehová es el Dios verdadero? Como leí al comienzo, el creyente vive por fe, no por vista. Y cuando pedimos ver algo para creer, ya vamos a tener problemas. Así que Dios levanta a Zacarías para animar a este pueblo a vivir por fe y le da unas tremendas profecías. Ahora, lo que estaba desanimando al pueblo de Dios en ese tiempo eran estas preguntas. Miren estas preguntas. Imagínense el judío promedio en el tiempo de Zacarías y el gran desaliento que esto le provocaría. Se preguntaría, ¿qué pasó con las promesas de Dios a Abraham? Génesis 12. Dios le dijo a Abraham, yo voy a multiplicar tu descendencia en tal manera que vas a ser una bendición para todo el mundo. ¿Y cómo estaba en el tiempo de Zacarías? Era un pequeño grupo olvidado, menospreciado, para nada eran una bendición para el mundo. ¿Cómo creer esas promesas en Génesis 12? Otra pregunta, ¿qué pasó con la gloria del reino de Salomón? Porque en la historia de Israel quedaba la memoria de esa época gloriosa del rey Salomón
donde ahora sí el mundo estaba impactado con lo que podían ver. La reina de Sabá viene para ver y se fue a la casa impactada. Pero eso fue hace 500 años atrás, del tiempo de Zacarías. Ahora todo estaba en ruinas. Otra pregunta. ¿Qué pasó con las promesas de los profetas? Profetas como Isaías, Amós, Oseas, que predijeron una gloria para Jerusalén en el futuro. Habían vuelto de Babilonia, pero no había gloria. Había escombros, no había gloria. Y la gente estaba queriendo reconstruir el templo, pero estaban desanimados. Y hermanos, nos hace pensar en nuestra vida también, ¿no es cierto? Aquí estamos en Trujillo, la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Noroeste. Después de la pandemia, ¿cuántos hermanos se reúnen en nuestro templo? 35, por lo mucho 40. Y que reclamamos ser el verdadero pueblo de Dios, los únicos que van a ser salvos aquí en la tierra. Cualquier persona escuchándolo dirían, están locos. Y así era para el tiempo de Zacarías también. Ahora, aquí tenemos esta tercera visión que Dios le concedió a Zacarías. ¿Por qué la vamos a estudiar en detalle? Porque este capítulo tiene gran importancia. En primer lugar, tiene valor histórico. Vamos a meternos en la historia esta tarde para ver qué pasó en el tiempo de Zacarías y qué pasó de ahí en adelante. Así que este capítulo tiene gran valor histórico. En segundo lugar, este capítulo tiene gran valor bíblico. Lo que voy a tratar de hacer esta tarde es enseñarles a no leer la Biblia un capítulo a la vez. Yo sé que como evangélicos, nuestra práctica, nuestro devocional es leemos la Biblia un capítulo a la vez. Bueno, hay gran valor en hacerlo, pero ¿cuál es el problema? Nos olvidamos que la Biblia es un todo. Y cualquier capítulo que estás leyendo, tienes que preguntarte, el resto de la Biblia, ¿cómo me ayuda a entender este capítulo que estoy estudiando? Si no aplicamos ese principio de leer un capítulo como Zacarías 2, a la luz de toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, la verdad es que no lo vamos a entender. Y esta tarde vamos a empezar a notar que para entender este capítulo 2 de Zacarías, tenemos que conocer bastante bien Isaías, Daniel, Ezequiel y Apocalipsis, por lo menos esos 4 libros, para entender bien este capítulo de Zacarías. Así que van viendo, hermanos, el gran desafío bíblico que tenemos por delante. En tercer lugar, este capítulo tiene gran valor espiritual, porque vamos a ver cómo este capítulo es profundamente relevante para nosotros hoy en día. Y si quieres algo que te va a animar a confiar en Dios, Zacarías 2 sirve para eso. Gran valor espiritual. Y en cuarto lugar, tiene gran valor teológico también. Vamos a ver que detrás de este capítulo y las palabras sencillas hay enormes preguntas teológicas que tenemos que profundizar. Por eso dije al comienzo, espero que han venido tomando bastante maca porque van a tener que usar bien su cerebro esta tarde. Pero vamos a ir lentamente para no confundirles, espero. Vamos a empezar estudiando esta tarde los primeros 5 o 6 versículos. Ya aquí tenemos la promesa de Dios a través de Zacarías a ese pueblo de los exiliados que estaban queriendo reconstruir el templo. En esta visión,
cuando leímos el pasaje, habrán notado que hay tres figuras, tres personas, por decirlo así. ¿Quiénes eran? Miren versículo 1. Versículo 1 dice, alcé después mis ojos y miré, he aquí un varón. ¿Qué estaba haciendo ese varón? Estaba midiendo Jerusalén. ¿Quién será ese varón? Luego en versículo 3 aparece otra figura, un ángel. He aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo. Y en la segunda parte del versículo 3, un segundo ángel, otro ángel le salió al encuentro. Ahora, ya vimos en capítulo 1 que el Señor Jesús se manifestó a Zacarías. En capítulo 1, el Señor es el varón que estaba sentado sobre un caballo. ¿Se acuerdan? Capítulo 1. Se usa la palabra varón y luego lo identifica como el ángel de Jehová. Así que cuando leemos el versículo 1 del capítulo 2, este varón que va a medir a Jerusalén, lo primero que uno podría pensar, este es el Señor Jesús, este es el ángel de Jehová. Podría ser, pero hay un problema. En versículo 2, Zacarías le pregunta, ¿a dónde vas? Y esa pregunta, ¿a dónde vas?, me hace pensar que no creo que Zacarías trataría al ángel de Jehová en esa manera. Eso me hace dudar que es el ángel de Jehová. Sería entonces un varón angelical, una persona que parecía un hombre, pero que sale para medir las ruinas de Jerusalén. La segunda figura, el ángel del versículo 3, es el ángel intérprete, el que hablaba con Zacarías, que vemos ya del capítulo 1. Así que ese tampoco es el Señor Jesús. Queda la posibilidad que el otro ángel, al fin del versículo 3, ese otro ángel podría ser el ángel de Jehová, porque sale con un mensaje. Y el resto del capítulo es básicamente el mensaje de ese ángel a Zacarías. Y eso me hace pensar que se trata del Señor Jesús. Pero cada uno tiene libertad de interpretarlo como le parece. Vamos a ver el mensaje, la promesa que ese ángel le transmite a Zacarías, obviamente de parte de Dios. Y a mí entender es el Señor Jesús hablando a Zacarías. Leamos versículo 4. Le dijo, corre, habla este joven diciendo. Y aquí está la primera promesa. Sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Así que la promesa claramente es que en el futuro la ciudad de Jerusalén va a ser una enorme ciudad, enorme, por la cantidad de gente que va a vivir en Jerusalén. Esa es la promesa, ¿no es cierto?, en términos concretos. Volvamos un momento al versículo 2. Ese varón que sale para medir. En versículo 2, ante la pregunta de Zacarías, ¿a dónde vas?, el varón le responde, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta su longitud. Ahora, hermanos, aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. En nuestro entorno cultural, de nuestro contexto cultural, si tú vas a Chanchan, si tú vas a Chanchan y ves un hombre en Chanchan con una wincha y le preguntas, ¿qué estás haciendo? Y él dice, estoy midiendo las ruinas de Chanchan. ¿Qué pensarías? Bueno, hoy en día pensaríamos, bueno, él quiere ver simplemente cuánto de largo, cuánto de ancho, quiere medir la situación actual, ¿no es cierto? Es lo que nosotros pensaríamos. Pero los comentaristas indican que en la cultura hebrea quizá no había ese concepto de medir ruinas. ¿Para qué medir ruinas?
En ese contexto, una persona que sacaba su vincha, por decirlo así, para medir, era una suerte de arquitecto. Está tomando las medidas, no porque quiere saber las dimensiones de algunas ruinas arqueológicas. No, no, no. Está midiendo para ver cómo va a diseñar algo que él va a querer construir. Así que lo que Zacarías está viendo aquí es un ser angelical que está midiendo, dando a entender, estas ruinas van a ser reconstruidas. Y la reconstrucción va a ser tan grande que la ciudad de Jerusalén va a quedar básicamente sin muros porque la gente va a vivir abiertamente en el campo por la cantidad de gente que va a ir a vivir en Jerusalén. Ahora, este concepto de medir nos lleva a Zacarías el capítulo 40. Así que vamos un momento, perdón, a Ezequiel capítulo 40. Vamos a Ezequiel el capítulo 40. Pueden ver que el título del capítulo es La visión del templo. Ezequiel vivió más o menos unos 40, 50 años antes de Zacarías. Ezequiel vivió en el exilio. Lo más probable es que Zacarías a lo menos había escuchado de Ezequiel y probablemente había leído sus profecías. ¿Qué leemos en Ezequiel 40, versículo 3? Me llevó allí. He aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Ahora, este hombre o este ángel aquí en Ezequiel 40 está midiendo, pero ¿qué es lo que va a medir? A primera vista va a medir el templo, pero pueden ver el mapa que tienen en la pantalla a su derecha. Este es un mapa, un plano de la tierra prometida según las medidas de Ezequiel, especialmente en capítulos 47 y 48, donde el profeta Ezequiel ve a este ángel midiendo lo largo y ancho de la tierra prometida para separar a las tribus. Y las tribus están todas en líneas, ¿no es cierto? Pueden ver aquí, si puedo pasar mi cursor, pueden ver aquí está el territorio de Judá, aquí el territorio de Rubén, aquí el territorio de Efraín. ¿Y qué encontramos aquí en el centro de la tierra prometida? Es este plano aquí abajo. ¿Dónde va a estar el templo? Rodeado por los terrenos de los levitas, los sacerdotes y también terrenos a ambos lados para el príncipe. No tengo tiempo para entrar en más detalles. Tendrían que leer Ezequiel 40 al 48 para ver los detalles. Lo único que quiero notar es lo siguiente. Cuando en Zacarías 2, versículo 3, 2 y 3, Zacarías ve este ángel medir Jerusalén. Lo más probable es que Zacarías inmediatamente lo vincula con capítulo 40 de Ezequiel, donde también hay esta medición. Y por eso tenemos que vincular los dos capítulos. Por eso yo dije, hermanos, cuando vamos a estudiar la Biblia, no puedes simplemente quedarte con un capítulo. Tienes que conocer bien la Biblia para ver dónde encuentras información que va a complementar tu estudio de la Biblia. Ahora, volvamos a Zacarías, el capítulo 2. ¿Por qué Jerusalén va a ser tan grande? Está en versículo 4, ¿no es cierto? La ciudad va a crecer enormemente a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Ahora, vamos a ver algunos pasajes ahora que nos van a ayudar a interpretar bien esta parte de la visión. Vamos a empezar en Isaías, el capítulo 2. Quiero documentar con ustedes varios pasajes
donde otros profetas habían dicho lo mismo, que la ciudad de Jerusalén iba a llegar a ser superpoblada. Empecemos en Isaías 2, el versículo 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y noten esto, y correrán a él todas las naciones. ¡Wow! Todo el mundo va a ir a Jerusalén. Versículo 3, vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, él nos enseñará sus caminos. Así que claramente Isaías está anunciando un momento cuando Jerusalén se va a llenar de gente de todo el mundo. Vamos a Jeremías ahora, el capítulo 31. Jeremías 31 y el versículo 27. ¿Qué leemos aquí? He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá, de simiente de hombre y de simiente de animal. ¿Qué significa eso? Voy a sembrar de simiente. Está usando la metáfora de una chacra. Y está diciendo, voy a plantar en Jerusalén una enorme cantidad de hombres y de animales. Vamos a Ezequiel, el capítulo 36. ¿Qué leemos en los versículos 10 y 11? Ezequiel 36, versículos 10 y 11. Haré multiplicar sobre vosotros hombres a toda la casa de Israel, toda ella. Las ciudades serán habitadas, edificadas las ruinas. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado, y serán multiplicados y crecerán. Os haré morar como solías antiguamente. Os haré mayor bien que en vuestros principios, y sabréis que yo soy Jehová. Qué tremenda promesa, ¿no es cierto? Qué palabras de aliento para los exiliados en el tiempo de Zacarías. Dios había prometido sobrepoblar la ciudad de Jerusalén. Vamos ahora a Zacarías, el capítulo 8. Miren ustedes versículos 20 al 22. Zacarías 8, versículos 20 al 22. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Aún vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades, y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y implorar el favor de Jehová. Y uno podría citar otros pasajes también, hermanos. La Biblia en el Antiguo Testamento predice, el día va a llegar cuando Jerusalén será totalmente sobrepoblada de hombres y animales viviendo tranquilamente. Pero en el tiempo de Zacarías, Jerusalén estaba en ruinas. Casi nadie vivía ahí. Y Zacarías anuncia esto. Y volvemos a ese versículo que leí al comienzo. Andamos por fe, no por vista. Y la gente que escuchó a Zacarías, aunque le costaba creer que algo así podría jamás darse, Dios quería que su pueblo aprenda a vivir por fe. Al igual que nosotros, tenemos que vivir por fe. Zacarías vivió en el año 520 antes de Cristo. ¿Se acuerdan de esa fecha más o menos? 520 antes de Cristo, cuando recibe esta visión. Vamos a avanzar 80 años después, ¿ok? Vamos a avanzar más o menos al año 465 antes de Cristo. Recuerden, hermanos, estamos antes de Cristo.
Así que es como números negativos en la matemática. Cuando vas a sumar, estás restando, ¿no es cierto? Así que del año 520, avanzas 80 años, tienes que restar y llegas al año 465 más o menos antes de Cristo. Vamos al libro de Nehemías. Ahora tenemos que saber también Nehemías para entender bien el libro de Zacarías. Miren lo que leemos en Nehemías, el capítulo 7 y el versículo 4. Y recuerden, hermanos, estamos leyendo ahora la realidad 80 años después de Zacarías. O sea, han pasado 80 años desde que Dios le dio la visión a Zacarías. Jerusalén va a quedar sobrepoblada. Vamos a ver qué pasó. ¿Qué leemos en Nehemías 7, el versículo 4? Bueno, vamos a leer el versículo 3 primero. No se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol. Y aunque haya gente ahí, cerrad las puertas y atrancadlas. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Ahora noten esto, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella. Y no había casas reedificadas. Increíble. 80 años después de esta profecía de Zacarías, no había pasado nada. ¿Qué pasó con la promesa? Que Jerusalén iba a ser sobrepoblada. Miren ahora en Nehemías 11, versículos 1 y 2. Miren lo que Nehemías tuvo que hacer. En Nehemías 11, versículo 1 y 2. Habitaron los jefes del pueblo en Jerusalén, los jefes, mas el resto del pueblo echó suertes para traer uno de cada 10 para que morase en Jerusalén, ciudad santa, y las otras 9 partes en las otras ciudades. Y bendijo el pueblo a todos los varones que voluntariamente se ofrecieron para morar en Jerusalén. ¿Entendemos lo que está diciendo la Biblia? 80 años después de la profecía de Zacarías 2. Nadie quería vivir en Jerusalén, nadie. A la fuerza, los líderes estaban ahí, pero nadie más. Ninguna casa había sido reedificada, ninguna casa. Y tuvieron que echar suertes para nombrar uno de cada 10 personas. Y a la fuerza, forzarlos a ir a vivir en Jerusalén. Y por ahí alguna persona súper espiritual que confiaba en la profecía de Zacarías se ofrecía voluntariamente, decía, aunque yo no puedo ver nada de esta promesa cumpliéndose, por fe voy a vivir en Jerusalén. Y la gente lo aplaudía, porque no había casi nadie que hacía eso. Todos querían vivir en las demás ciudades, no en Jerusalén. Era peligroso vivir en Jerusalén. Así que la pregunta que la gente se hacía, han pasado 80 años de la profecía de Zacarías y no hay ninguna indicación que se va a cumplir. Jerusalén quedó en ruinas por años después. Es la realidad. Ahora, antes de mirar el cumplimiento, miremos en Zacarías 2, el versículo 5. Miremos ahora la segunda parte de la promesa. No solo Jerusalén será superpoblada. Miren la segunda parte de la promesa, en versículo 5 de Zacarías 2. Dios dice, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Aquí dos promesas que apuntan a la protección de Jerusalén. Es decir, Dios no solo predice que la ciudad de Jerusalén
iba a crecer enormemente en población, sino que iban a disfrutar la protección de Dios. En primer lugar, Dios mismo iba a ser un muro de fuego en derredor. En versículo 5, el texto original es enfático. Podemos traducirlo de esta manera. Yo mismo, dice Jehová, yo mismo seré para ella un muro de fuego. ¿Se acuerdan cuando Israel salió de Egipto, yendo a la tierra prometida? Y apenas salieron cuando el ejército del faraón vino tras ellos para matarlos. ¿Cómo los protegió Dios? ¿Se acuerdan? Esa columna de fuego se interpuso entre Israel y el ejército de Egipto, no permitiendo al ejército atacar a Israel hasta que cruzaran el mar Rojo. Y aquí Dios toma ese evento durante el Éxodo y lo aplica otra vez a Jerusalén diciendo, yo mismo voy a hacer un fuego para ustedes. Hay un detalle para aquellos que quieren estudiar a un nivel más profundo todavía. Yo me enteré estudiando este pasaje que en el Targum es la traducción del Antiguo Testamento al idioma arameo. El Targum es lo que el Señor Jesús escuchaba en la sinagoga cada vez que él iba a un culto ahí, cuando estaba aquí en la tierra. ¿Y saben lo que el Targum dice? Muy interesante. El Targum dice, mi palabra será para ella muro de fuego. Mi palabra. ¿Por qué es interesante notar eso? Por lo que leemos en Juan capítulo 1, versículo 1. En el comienzo era la palabra, el verbo, la palabra. Y la palabra era con Dios. Y la palabra era Dios. Y aquí el Targum traduce en esa manera. Los judíos ya en alguna manera entendiendo que sería el Señor mismo, la palabra que protegería a Jerusalén. Mi palabra será para ella muro de fuego. Muy interesante ese detalle. ¿Cuál es la segunda parte de esta promesa? Versículo 5. Para gloria estaré también en medio de ella, para gloria. Ahora, si Dios está en medio de ella, como dice Pablo en Romanos 8, si Dios está por nosotros, ¿quién puede contra nosotros? Con Dios somos más que vencedores. Y esto es lo que Dios está diciendo. Jerusalén será tremendamente poblada. Yo mismo voy a ser como un muro de fuego para proteger a Jerusalén. Y yo mismo estaré morando en Jerusalén para protegerla de cualquier ataque. Ahora, Zacarías no fue el único profeta que anunció la protección de Dios sobre Jerusalén. Por falta de tiempo no voy a mirar estos pasajes, voy a dejar que ustedes lo miren después, pero son diferentes porciones proféticas que anuncian la manera que Dios iba a proteger a la ciudad de Jerusalén. Porque quiero avanzar, hermanos, a la parte compleja, que es el cumplimiento. Hermanos, recuerden, estamos aquí frente a una palabra profética. Dios está hablando a través de Zacarías, profetizando para animar a los judíos en ese tiempo que la ciudad de Jerusalén va a quedar sobrepoblada y va a disfrutar la protección de Dios. ¿Cómo se cumplió esa palabra profética? Bueno, empecemos con el cumplimiento histórico. Porque eso es lo que Zacarías esperaba, ¿no es cierto? Lo que Zacarías esperaba es que esta profecía se iba a cumplir en su tiempo. Y tenía razón para esperarlo.
porque durante el exilio había otro profeta, no solo Ezequiel. Ahora tenemos que presentar a Daniel, otro profeta del exilio antes de Zacarías. Obviamente Zacarías conocía las profecías de Daniel. Así que vamos a Daniel, el capítulo 9 y el versículo 25. Busquen por favor en sus Biblias, Daniel capítulo 9 y el versículo 25. Hermanos, esta profecía en Daniel 9. Daniel recibe esta profecía un par de años quizá antes de la orden de volver a Jerusalén. Traten de captar esto. Daniel capítulo 9 hay que ubicarlo un par de años antes de lo que leemos en Esdras 1. En Esdras 1 leemos los exiliados volvieron a Jerusalén para reconstruir el templo. Esdras 1. Este capítulo 9 de Daniel ocurrió un par de años antes. Miren esta promesa, esta profecía que Dios dio a través de Daniel. Daniel 9, versículo 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Note, no está hablando del templo. Está hablando de la ciudad. Desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Iban a haber 7 semanas y 62 semanas proféticas. No tengo tiempo para explicar todo esto, será motivo para otra clase quizás, ¿ya? Pero solo quiero notar que Dios le habla a Daniel y Dios le dice, mira Daniel, va a llegar un momento cuando se va a dar una orden para reconstruir la ciudad de Jerusalén. 2 años después de esta profecía, el emperador de los medo-persas dio la orden para que judíos vuelvan a Jerusalén para construir el templo. El templo. No volvieron para construir la ciudad. Pero aquí está esta profecía. Los judíos creyeron esta profecía de Daniel. Y había en su corazón un anhelo ardiente para que se cumpla esta palabra. Ahora avancemos del tiempo de Daniel, pasando por el tiempo de Zacarías y avanzando otra vez al tiempo de Nehemías. Vamos a Nehemías, el capítulo 1. Recordemos que Nehemías vivió más o menos 80 años después de Zacarías. Así que Nehemías obviamente conocía las profecías de Ezequiel y de Daniel y de Zacarías. Nehemías conocía todo eso. ¿Quién era Nehemías? El copero del emperador. Fascinante. El copero, un judío. El hombre de gran confianza para el emperador. Pero, a diferencia de muchos líderes políticos, Nehemías no se jactaba de su posición como copero, porque el corazón de Nehemías estaba en Jerusalén. Qué lindo, ¿no es cierto? Aunque tenía este tremendo trabajo, su corazón latía por Jerusalén. Y miren lo que leemos en Nehemías 1, el versículo 1 al versículo 4. Presten atención a esta porción de la Biblia. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, lejos de Jerusalén, en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Gente hizo el viaje de Jerusalén a Susa. Miren la pregunta que Nehemías les hace. Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Preguntó por Jerusalén. Quería saber
¿Se ha cumplido la profecía de Daniel capítulo 9? ¿Se ha cumplido la profecía de Zacarías? ¿Está Jerusalén siendo construida otra vez? ¿Y cuál es la respuesta? Versículo 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal. 80 años después de Zacarías, están en gran mal y afrenta. El muro de Jerusalén derribado, sus puertas quemadas a fuego. Y cuando oí estas palabras, me senté. Qué gran hombre, Nehemías. Me senté y lloré. Hice duelo por varios días. Y ayuné y oré al Señor. Oh, hermanos, qué ejemplo para nosotros. Aquí hay un hombre, un líder político de una posición muy alta, pero amaba Jerusalén y llora y hace ayuno por varios días. Y sabemos la historia, espero. En capítulo 2, ¿qué pasa? En capítulo 2, el rey ve a Nehemías llorando o la cara triste, le pregunta, ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás triste? Y Nehemías con valentía le explica a la ciudad de lo que estaba pasando en Jerusalén y el rey le dice, ¿y qué quieres que yo haga? Y Nehemías le dice, rey, da la orden. Da la orden de reconstruir a Jerusalén. La profecía de Daniel 9, versículo 25. Y el rey hizo caso a Nehemías. Y el rey dio la orden, Nehemías, anda a Jerusalén y dedícate a reconstruir los muros y la ciudad, poniendo en marcha lo que Daniel había dicho casi 100 años antes, en Daniel 9, versículo 25. Hermanos, ¿se dan cuenta lo fascinante que es la Biblia? ¿Cómo está todo integrado? Y hay que conocer todos los libros para poder hacer una buena interpretación de la palabra de Dios. Aquí pueden ver en este plano el mapa de Jerusalén, ¿no es cierto? Permíteme explicarlo un momento aquí con el cursor. Estas líneas negras aquí que estoy mostrando eran los muros en el tiempo de Nehemías, ¿ya? Lo que él se dedicó a reconstruir, ¿ya? Él inspecciona estos muros y él los reconstruye. Años después, los muros se extendieron porque después del tiempo de Nehemías, hay que avanzar al siglo 4 o 3 o 2 antes de Cristo. Después de Malaquías, recién empieza a crecer la ciudad de Jerusalén. Se extendieron los muros. Y aquí, hermanos, tenemos la ciudad de Jerusalén en el tiempo de Cristo. Noten otra vez lo que voy señalando con el cursor. Aquí con el cursor está los muros de Nehemías, ¿ok? Pequeñito, ¿no es cierto? Los muros de Nehemías. Luego, los muros de Jerusalén se extendieron a esta parte. Herodes construyó esta parte. Pero en el tiempo de Cristo, Jerusalén se extendía toda esta parte aquí. Y aunque se construyeron muros, realmente esta parte era casi rural. Había animales, había ganado, había chacras. Hermanos, lo que estoy diciendo es que 500 años después de Zacarías, parecía que esta profecía de Zacarías 2 se estaba cumpliendo. Y hermanos, ahora traigo a la memoria lo que pasó en la entrada triunfal. ¿Se acuerdan la entrada triunfal? ¿De dónde vino el Señor Jesús a Jerusalén? Él bajó del monte de los olivos, montado ese asno, ese burro, entrando a Jerusalén. Hermanos, la semana que viene voy a mostrarles cómo en Ezequiel y en Zacarías se predice eso. El Mesías va a llegar montado sobre un asno para establecer su reino. Zacarías, Ezequiel. Y hermanos, cuando Cristo sube ese asno y va bajando del monte de los olivos
entrando a Jerusalén. Los peregrinos que habían llegado para la Pascua entendieron lo que Cristo estaba diciendo. Cristo estaba diciendo, yo soy el Mesías y estoy llegando para implementar las promesas del tiempo de Ezequiel y de Zacarías. Ahora entendemos por qué la gente se volvió eufórica. Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, era una tremenda algarabía espiritual, ¿no es cierto? Y como dijo el Señor Jesús, si los judíos tan solo hubieran creído que era el tiempo de su redención, qué diferente habría sido la historia. Pero ¿qué pasó en esa semana? La entrada triunfal, tremendo regocijo. Y al fin de la semana, crucificaron al Mesías. Es incomprensible. ¿Cómo que lo crucificaron? Bueno, hay que estudiar qué pasó en esa última semana, que cambió totalmente la actitud de la población hacia el Mesías. ¿Y por qué lo crucificaron? Hay mucho ahí para estudiar, para entender. Lo único que estoy diciendo es que cuando Cristo entró en Jerusalén, esa entrada triunfal, el domingo de Ramos, los judíos, por un momento, por un día, los judíos pensaron, se está por cumplir las profecías de Ezequiel y Zacarías y Daniel y todo lo demás. Pero se acabó la euforia en una semana. Y hermanos, cuando mataron a Cristo, ¿qué pasó en el año 70? Los soldados romanos vinieron a Jerusalén y destruyeron a Jerusalén. Y destruyeron el templo. Y la ciudad de Jerusalén quedó en ruinas por 2000 años casi. ¿Qué significa eso? Significa que la profecía de Zacarías no se cumplió históricamente. No se cumplió. Porque aquí leemos en Zacarías 2 que Dios iba a ser, el Señor iba a ser un muro de protección. Iba a llenar Jerusalén de su gloria. Y lo mataron. Lo mataron. Y Dios juzgó a Jerusalén. No los protegió. Y el año 70 se acabó todo. Eso nos lleva a pensar que Zacarías tiene que tener otro sentido entonces. Si no tiene ese sentido histórico, debe tener un sentido espiritual. Ahora aquí sí agárrense sus cerebros, hermanos, porque ahora vamos a hacer un salto, ¿ok? Hermanos, mi reloj se ha parado, así que no sé qué hora es. Voy a ver si alguien me puede decir la hora. 4:55. Muy bien, 4:55. Ya necesito ver el tiempo porque no, mi reloj no está marchando. Hermanos, vamos a Lucas, el capítulo 4. Lucas capítulo 4. Espero que conocen este capítulo. El Señor llega a la ciudad de Nazaret, a donde había sido criado, y el Señor va a la sinagoga en Nazaret. Y ese sábado tocaba leer, interesante, tocaba leer de Isaías 61. Miren lo que leemos en Lucas 4, el versículo 17. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Lo interesante, hermanos, muchos creyentes no se dan cuenta. Lo interesante es que Lucas solo cita hasta el versículo 19. Así que vamos al texto original. Vamos a Isaías 61. ¿Qué estaba leyendo el Señor?
¿De qué capítulo estaba leyendo? Porque Lucas no nos cita todo el capítulo. Pero Cristo leyó todo el capítulo. Y miren lo que leemos en Isaías 61, versículo 4. ¿Pueden ver sus Biblias? Isaías 61, versículo 4. ¿Qué dice? Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los asolamientos primeros, restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, y extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñaderos, y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios. Hermanos, Isaías 61 encaja perfectamente con Zacarías 2. Es una profecía de reconstruir la ciudad de Jerusalén. Isaías da a entender el que va a reconstruir la ciudad de Jerusalén es el Mesías. ¿No es cierto? Lo que dice capítulo 61. Él va a reconstruir las ruinas. Así que cuando Zacarías en capítulo 2 anuncia la reconstrucción de Jerusalén, Zacarías obviamente conocía la profecía de Isaías 61. Y Zacarías entendió, estaba hablando del Mesías. Y en Lucas 4, cuando el Señor cita este pasaje, lo que él estaba diciendo al inicio de su ministerio, él estaba reclamando algo increíble. Estaba diciendo, yo soy el Mesías, he venido para reconstruir a Jerusalén. Solo que en el primer siglo Jerusalén ya estaba reconstruida. ¿Qué sentido tiene que el Mesías, Jesús, indicara en Lucas 4 que él había venido para reconstruir a Jerusalén? Si Jerusalén ya estaba reconstruida. Ahora traigo a la memoria lo que leemos en Mateo 16, el versículo 18. Mateo 16, versículo 18. Muy conocido por nosotros. ¿Qué dice? Dice, yo también te digo, hablando a Pedro, que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, mire lo que Cristo dice aquí. El Mesías, ¿qué dice? Sobre esta roca edificaré. No dice Jerusalén. No dice Jerusalén. Dice, edificaré mi iglesia. Qué interesante. Así que el Señor Jesús nos está dando aquí una pista interpretativa. Jesús está diciendo, la iglesia es la Jerusalén. O sea, la iglesia es la nueva Jerusalén. La ciudad de Jerusalén histórica, literal, era la capital de los judíos en el antiguo pacto, ¿no es cierto? En el antiguo pacto. Era la capital de los judíos. Ahí estaba el templo en el antiguo pacto. Pero el Mesías, ¿para qué vino? El Mesías vino para establecer un nuevo pacto. Y en ese nuevo pacto iba a haber una nueva Jerusalén. Iba a haber un nuevo templo. Ya no algo de cemento y concreto y de piedra. No, Cristo está hablando de una iglesia, una Jerusalén espiritual, un templo espiritual, que somos nosotros, la iglesia. Ahora entendemos lo que Pablo dice en Gálatas 4 y el versículo 26. Miren, Gálatas 4, el versículo 26. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Gálatas 4, versículo 26. Bueno, versículo 25 primero. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, ¿ok? La Jerusalén literal donde Zacarías vivía. Pero dice que está junto con sus hijas, está en esclavitud, la esclavitud a la ley y al antiguo pacto. Y luego dice, más, aquí está el contraste,
mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. ¿De qué Jerusalén está hablando ahí? La Jerusalén de arriba, no de la tierra. La Jerusalén espiritual. Y está hablando de la iglesia, ¿no es cierto? La iglesia es la nueva Jerusalén, la Jerusalén espiritual. Y hermanos, ahora, noten lo siguiente. Vamos a Zacarías, el capítulo 2. Miren estas promesas ahora. ¿Cuáles fueron las promesas en versículo 4 y 5? Primera promesa, Jerusalén será sobrepoblada y van a vivir sin muros. ¿Aplica eso a la iglesia? ¿Se ha cumplido, no es cierto? La iglesia empezó con 120 el día de Pentecostés y ahora millones y millones de cristianos en todo el mundo. Esta es la Jerusalén. Claro, Zacarías no entendía lo que le estaba diciendo. Zacarías pensaba que Dios estaba hablando de la ciudad histórica. Me imagino, quisiera creer, que el Espíritu Santo le dio a entender a Zacarías que quizá había más aquí que solo la ciudad histórica de Jerusalén. Y Dios seguramente le dio más alcance. Pero versículo 5 de Zacarías 2. Otra promesa, yo seré para ella muro de fuego. Y hermanos, a lo largo de 2000 años, la iglesia, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén espiritual, ¿acaso, hermanos, la iglesia no ha sido atacada por tantos enemigos? La atacan por todos lados. Pregunto, ¿han podido destruir la Jerusalén espiritual? No, no han podido. ¿Por qué no? Porque Cristo es este muro de fuego que protege y ampara a la iglesia. Es más, ¿qué más dice esta profecía de Zacarías 2:5? Para gloria estaré en medio de ella, para gloria. ¿Dónde vemos esa gloria? Bueno, empieza en Hechos 2. Cuando un hombre muy sencillo, un pescador, Pedro, inexperto en predicar, se para y predica en Jerusalén. ¿Y 3000 se convierten? 3000 se convierten. El Señor Jesús nunca vio esa cantidad de convertidos, pero Pedro sí. Y unos días después predica otra vez, 5000 se convierten. Ahí está la gloria. El Espíritu Santo llenó esa Jerusalén espiritual, la iglesia, de poder espiritual. Y puedes leer Hechos 2, los versículos que tienes ahí en la pantalla. Cómo el Espíritu Santo bendijo la predicación, conversiones por miles, sanidades, milagros, una explosión en Jerusalén. Y arrancó la iglesia con Cristo presente por su Espíritu. Ahí está la gloria. Hermanos, ese es el cumplimiento de Zacarías capítulo 2. La iglesia. Aquí está, hermanos, el cumplimiento. ¿Puede ver el mapa del mundo ahora? La parte morada es donde la iglesia cristiana predomina. Yo sé que no todos son evangélicos, pero hay la presencia de la Biblia. Se habla de Cristo, de la muerte en la cruz, en toda esa sección. Y claro, faltan. Este mapa no está completo. Por ejemplo, da a entender que en la China no hay iglesia. Pero sabemos, hermanos, en la China hay millones de creyentes. Esta mañana en el culto oramos por Indonesia, pero Indonesia no figura aquí. Permíteme mostrar con el cursor. Aquí está Indonesia, ¿no es cierto? Estas islas. Pero ¿qué vimos esta mañana en el culto? ¿Cuántas iglesias de la Alianza nomás hay en Indonesia? 3000 iglesias. 35 institutos bíblicos. 3000 estudiando para ser pastores. Ni aparece en el mapa. Oh, hermanos, esta es la profecía de Zacarías 2. No se cumplió en la Jerusalén. Estaba por cumplirse si los judíos habrían reconocido al Mesías.
pero lo crucificaron. Era el plan de Dios, porque el plan de Dios era mucho más grande, abarcaba el mundo entero. Aquí está la profecía de Génesis 12, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Aquí lo estamos viendo, hermano, en el mapa. Y falta todavía más que predicar. Y todo este tiempo la iglesia es protegida por fuego. Así que hemos visto la interpretación histórica, viendo que no se dio, la Jerusalén quedó destruida. Vemos ahora la interpretación espiritual, que sí se ha cumplido en la iglesia, pero ¿qué del elemento escatológico? Porque vamos ahora al capítulo 21 de Apocalipsis. ¿Qué tenemos en capítulo 21 de Apocalipsis? ¿Qué es lo que Juan ve? Sabemos bien, ¿no es cierto? La nueva Jerusalén baja del cielo como la esposa ataviada para el matrimonio con el Cordero, el Señor Jesús. Y hermanos, cuando estudiamos estos últimos dos capítulos de la Biblia, miren lo que encontramos. Miren ustedes versículos 16 y 17 del capítulo 21. ¿Pueden mirar un momento, hermanos? Apocalipsis 21, versículos 16 y 17. ¿Qué leemos? Bueno, versículo 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir. Ah, qué interesante. Para medir a Jerusalén, al igual que en Zacarías 2, versículos 2 al 4. Una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y aquí están las dimensiones. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, bueno, realmente un cubo. La longitud igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura era la misma dimensión, 12,000 estadios. Hermanos, ¿saben cuánto es 12,000 estadios? 2,200 kilómetros. ¿Entiendes esa dimensión? ¿Puedes en tu mente imaginar una ciudad de 2,200 kilómetros de largo? Pregunto. De Tumbes a Tacna, ¿cuántos kilómetros son? Es eso, ¿no es cierto? Si me acuerdo bien, de Tumbes a Tacna es un poco más de 2,000 kilómetros. Juan está viendo la Nueva Jerusalén, esta ciudad simbólica, de hecho, pero que mide toda la extensión del territorio peruano, de largo, y también de ancho, y también de alto. Hermano, si tú subes 2,000 kilómetros, estás en el espacio. Esto no es para tomarlo literalmente. Lo que está diciendo es una ciudad perfecta, gigantesca, es el cumplimiento de Zacarías 2, la nueva Jerusalén, la que baja del cielo, enorme. ¿Y ha notado este detalle en versículo 17? Porque el que midió la ciudad mide ahora el muro. Ahora, miren esto, miren esto. A mí me fascina esto. Versículo 17. Y midió su muro, 144 codos. ¿Cuánto es 144 codos? En nuestras medidas, ¿saben cuánto es? 65 metros. Ahora, piensa un momento. ¿Cuánto de alto tiene la ciudad? 2,200 kilómetros. ¿Y el muro mide 65 metros? ¿Qué clase de muro es eso? Para ayudarnos a entender, hermanos, vamos a guardar las proporciones, pero bajar un poco el tamaño. Vamos a decir
que la ciudad de Jerusalén mide 22 metros. ¿Ya? ¿Puedes pensar 22 metros? Más o menos un edificio de 8 pisos. ¿Ok? Calculo que 8 pisos, más o menos 22 metros. ¿Ya? Imagínate un edificio como ahí frente a la iglesia, 8 pisos. ¿Y el muro cuánto sería? Guardando la proporción. ¿Saben cuánto sería? Para ese edificio de 8 pisos, el muro mediría 0.65 milímetros. O sea, menos de 1 milímetro. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas tener un edificio de 8 pisos y colocas un muro de medio milímetro? No lo puedes ver. Y ahí está el muro para proteger el edificio. Es ridículo, ¿no es cierto? ¿Qué dijo Zacarías? La profecía, ¿cómo sería Jerusalén? Sin muro. No van a necesitar muro, porque Dios los va a cuidar. Dios los va a proteger. Y Juan ve este cumplimiento en Apocalipsis, capítulo 21. Y por eso leemos más adelante, las puertas van a estar abiertas. La nueva Jerusalén está llena de gloria. Hermanos, esa visión que Juan tiene, no hay que pensar que literalmente va a ser una suerte de nave espacial que baja del cielo y radica aquí en la tierra. No, no, es simbólico. Lo que Juan está viendo en forma simbólica es la totalidad del pueblo de Dios. Miles de millones de creyentes glorificados que vamos a vivir en la nueva creación y vamos a ser guardados por Dios y vamos a tener la gloria de Dios en nosotros en la eternidad. En la eternidad. ¿Se imagina? Todo eso, hermanos, está en 2 versículos. En Zacarías 2, versículos 4 y 5. Cuando estudias la Biblia. ¿Se imagina, hermanos, cuánto hay para estudiar en la Biblia? Tu vida no te va a alcanzar para entender toda la Biblia. Esta semana yo he luchado para tratar de entender lo magnífico que es el cuadro que la Biblia nos presenta. Ahora, para terminar, algunos dicen, pero pastor, espera un momento. ¿No será que lo que Zacarías está hablando no es de la eternidad, sino del milenio? Y que literalmente durante el milenio se va a construir otra vez esta ciudad de Jerusalén y va a ser superpoblada, etcétera, el milenio. Bueno, yo sé que hay muchos creyentes que creen eso. Pero permítame señalar problemas doctrinales con esa postura. Para terminar y luego, no sé si habrá tiempo para preguntas o no, porque tenemos el culto a las 6. Aquí tenemos un esquema escatológico que se llama el premilenialismo. ¿Qué dice el premilenialismo? Estamos ahora en la etapa de la iglesia. Ya es lo que se suele decir. Estamos en la etapa de la iglesia. Que en algún momento, según este esquema, va a haber un arrebatamiento. ¿Ya? Aquí es el rapto. Vamos al cielo. Dicen ellos, vamos a ir al cielo. Y en el cielo vamos a reinar por un tiempo. Y luego bajamos para estar en el milenio en Jerusalén. Vamos a ampliar aquí el diagrama. Aquí está, según esta escuela de interpretación, la época de la gracia, la época de la iglesia. Aquí está el arrebatamiento de la iglesia, según este esquema. Es decir, los creyentes desaparecen de la tierra y aparecen en el cielo, ya con cuerpos glorificados. Y ahí está el tribunal de Cristo, las bodas del Cordero, y en la tierra hay la gran tribulación, según este esquema, la gran tribulación. Luego, ¿qué pasa? Dice que la iglesia baja del cielo a la tierra y ahí empieza el reino milenial. Y que vamos a reinar con Cristo 1000 años aquí en la tierra. Y luego viene el juicio final y luego viene otra segunda venida y pasamos a la eternidad. Ahora,
Algunos, muchos dicen, Zacarías 2 se va a cumplir durante el milenio, ¿ok? Durante este reino de 1000 años, literalmente en Jerusalén. Ahora, respetamos creyentes que tienen esa postura, pero permítame señalar algunos problemas teológicos con esa interpretación. Si la iglesia es arrebatada y sube al cielo, entonces, y queda en el cielo con Cristo, y aquí en la tierra se reconstruye el templo, y ahí está Jerusalén, y ahí están los judíos reinando por 1000 años, el milenio. Lo que estaría pasando es que el muro de separación entre judíos y gentiles que Cristo trajo abajo, esa separación, Cristo trajo abajo cuando murió en la cruz por todos los judíos y gentiles, lo estaremos reconstruyendo otra vez. Y eso me parece insólito, que Dios realmente quiere marcar una diferencia entre judíos y gentiles durante el milenio. Eso yo lo veo muy difícil, pero mucho más difícil es lo siguiente. Si la iglesia sube al cielo en el rapto y en el cielo queda los 1000 años, ¿quién está reinando en la tierra en el milenio? Por lo general, lo que se dice es lo siguiente. No, Cristo viene para reinar. Y Cristo viene con la iglesia para reinar. Ahora, si Cristo vuelve a la tierra con la iglesia para reinar por 1000 años, esa iglesia, ¿quiénes son? Serían los creyentes con cuerpos glorificados, ¿no es cierto? Ya cuerpos glorificados. Pero ¿acaso van a estar aquí en la tierra solo ellos? No, esta postura dice que a pesar de la gran tribulación, van a quedar miles, millones de personas en la tierra no creyentes. Y en el reino de Cristo con la iglesia van a reinar y por 1000 años el evangelio se va a extender por toda la tierra. Pero espera un momento, estaríamos hablando entonces de millones de creyentes con cuerpos glorificados, viviendo con millones de creyentes con cuerpos normales. Esos millones de creyentes glorificados no pueden pecar. Los creyentes normales pueden pecar. ¿Y vamos a vivir así por 1000 años? ¿No le parece complicado eso? Y para colmo, según esta interpretación, ¿cómo termina todo? Bueno, dicen, termina todo con Satanás exaltado. Y Satanás exaltado para atacar a Jerusalén. Pero espera un momento, si estamos diciendo que en Jerusalén están los creyentes glorificados, que no pueden morir, ¿qué sentido tiene que Satanás nos ataque? Empezamos a ver que todo el concepto del milenio tiene serios problemas. Y por eso a mi forma de ver, esta profecía de Zacarías 2 no se cumple en un milenio. Se cumple en la iglesia y luego se cumple en la eternidad, como hemos visto en capítulos 21 y 22 del libro de Apocalipsis. Así que, hermanos, ahí hemos avanzado siquiera 5 versículos del capítulo 2 de Zacarías y entienden lo que dije al comienzo, esto tiene para estudiar y para rato todavía. Pero el tiempo me ha ganado por esta tarde. La semana que viene vamos a seguir estudiando el resto del capítulo. Va a ser más fácil el resto del capítulo una vez que hemos estudiado y entendido la primera parte. Ahora vamos a ver si hay preguntas, ¿ya? Aunque solo tengo 10 minutos porque tenemos que prepararnos para el culto de la noche. Así que vamos a ver si hay preguntas para contestar. Jonathan quizás nos ayuda leyendo las preguntas. Ok. Alfredo Correa Tejada pregunta. En Zacarías 2:2 dice, a medir a Jerusalén para ver cuánta es su anchura y cuánta es su longitud. ¿Podría traducirse la palabra medir como la generación de un tipo de vestidura, partiendo del significado medir igual vestir? Y que en Zacarías 2:4 dice,
multitud de hombres y ganado en medio de ella. ¿Podría traducirse la palabra ganado como rebaño, que significaría el pueblo de Dios? Ya, la segunda parte me parece que podría ser, ¿ok? Una interpretación espiritual de ganado. Lo que no entendí fue la primera parte de medir. ¿Puedes repetir la parte eso de medir? ¿Qué es lo que significa? Si es que medir sería como la generación de un tipo de vestidura partiendo del... perdón, como la generación de un tipo de vestitudura, partiendo del significado medir igual vestir. Bueno, para abreviar el tiempo, mejor investigo eso y contesto la otra semana, ¿ya? Porque no capto bien la pregunta y de repente habría que estudiar un poquito para contestar. Así que dejemos esa pregunta para la semana que viene. ¿Hay alguna otra pregunta? No, eso sería todo. Ok. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Prender su micrófono y hacer una pregunta verbal. Hay que dejarles prender su micrófono. Ya. Yo, pastor Jaime, Sí, Jaime, adelante. una pregunta. Hablando en la Nueva Jerusalén, el ganado significa animales domésticos. ¿Puede ser animales también salvajes? Bueno, los animales han sido creados por Dios. En Génesis 2, cuando Dios creó los primeros animales, podían haber sido, entre comillas, salvajes, pero no atacaban a la raza humana. Y en Isaías habla de animales como el oso, el león, la víbora, pero que no hacen daño. Así que en la nueva creación, bien van a haber animales, pero esos animales, aunque sean técnicamente salvajes como el león, no harán daño porque será una nueva creación sin pecado. ¿Ok? No estoy diciendo que los animales van a resucitar, ¿ya? Los animales no tienen alma, cuando mueren, ahí se acabó. Pero Dios puede crear animales. Y probablemente en la nueva creación van a haber animales, ¿ok? Pero serán animales mansos, por decirlo así, ¿ok? Gracias, Jaime. ¿Otra pregunta? Aún no hay nada por el chat. Ok. Bueno, me imagino que tiene que digerir bastante información. Ok. Por eso es bueno que estamos grabando la clase para que puedan escucharlo otra vez. Quizás avancé rápidamente y lo quieres leer otra vez, escucharlo otra vez, chequear los versículos, parar la grabación para escuchar, estudiar. Hagan eso esta semana, ¿ya? Cualquier pregunta me pueden hacer por las redes durante la semana para aclarar cualquier punto de esta primera parte del estudio de Zacarías 2. La semana que viene vamos a estudiar el resto del capítulo, ¿ya? Una vez que hemos captado cómo interpretar estos capítulos de Zacarías, vamos a poder avanzar un poco más rápido, ¿ok? Así que espero que lo hagamos la semana que viene. ¿Ok? Y vamos a contestar la pregunta que Alfredo hizo, pero que necesito captarla bien para poder contestar la semana que viene. Bien, vamos a parar ahí, hermanos, entonces, porque tengo que alistar la cosa aquí en la casa para el